¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? La Dirección de Investigación y Creación de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, en conjunto con la audioteca 100añosradio.cl y la Cineteca de la Universidad de Chile, les dan la más cordial bienvenida a la Masterclass, la preservación digital de la memoria sonora en la Fonoteca Nacional de México. La Fonoteca de México es un referente no solamente latinoamericano, también iberoamericano en los procesos de conservación, preservación y puesta en acceso de los archivos sonoros de la memoria de México y también de distintas culturas latinoamericanas. A continuación los dejo con ustedes, con Margarita Sosa, directora de Conservación y Documentación Sonora de la Fonoteca Nacional de México. Bien, pues antes que nada, buenos días a todos, buenas tardes allá. Gracias por su interés por la preservación de la memoria sonora. Gracias a Raúl y a todos los que tuvieron a bien contactarnos y acordar esta reunión, a Luis Horta, que ya tuvimos el gusto de recibir por acá, lo cual nos dio una gran alegría. Y bueno, mi papel en este momento va a ser el introducir a todos los presentes a lo que es la Fonoteca Nacional, lo que hace, sus procesos de trabajo previos a la parte que tiene que ver ya con la preservación digital, donde mi colega, el ingeniero Trujillo, ya intervendrá. Muchísimas gracias a Gina del programa Memoria por su gran apoyo. Y bueno, nos arrancamos entonces. La Fonoteca Nacional es conocido en nuestro país también como la Casa de los Sonidos de México. Quise iniciar esta presentación con una frase de la doctora Lidia Camacho, fundadora y primera directora general, en 2 ocasiones directora general de esta institución, que me pareció muy adecuada y que me tomaré la libertad de leerles. Aunque a veces no parezca evidente, el sonido es nuestra más íntima huella. Es parte medular de ese patrimonio intangible que cada pueblo crea, conserva, difunde. Todos los sonidos que producimos, escuchamos y conservamos forman parte de la herencia sonora que nos confirma y enriquece como cultura. Adelante, por favor. Bien, ¿qué es la Fonoteca Nacional de México y qué es lo que hace? ¿No? Fue inaugurada en 2008, ¿no? Pertenece a la Secretaría de Cultura y es la institución encargada de resguardar y preservar el patrimonio documental sonoro en México mediante diversas técnicas de investigación, de conservación, digitalización, catalogación y difusión. Es decir, es un proceso completo de principio a fin, con el fin de hacer perdurable la memoria sonora del país y de ponerla en acceso público. ¿Qué hace? Rescata y preserva el patrimonio sonoro, da a conocer el acervo que resguarda, realiza actividades académicas, artísticas y culturales y fomenta una cultura de la escucha. Permanentemente estamos en esa dinámica entre la población. Bien, ¿cómo nos organizamos aquí en la Fonoteca Nacional para trabajar? En esta institución trabajamos aproximadamente 120 personas, ¿sí? Todas ellas dedicadas de una u otra forma a la preservación sonora. Tenemos a un director general, el doctor Francisco, mejor conocido como Tito Rivas, y consta de 4 direcciones: la Dirección de Conservación y Documentación Sonora, a cargo de su servidora; la Dirección de Tecnologías de la Información y Servicios de Audio Digital, a cargo del ingeniero Gustavo Trujillo; la Dirección de Promoción y Difusión del Sonido, que tiene a su cargo la doctora Ana Lidia Domínguez; una Dirección de Administración y, por supuesto, desde 2014, la Fonoteca Nacional tiene a su cargo la presidencia del programa Ibermemoria Sonora, Fotográfica y Audiovisual, a cargo de la doctora Georgina Sanabria. Bien, ¿qué tipos de sonidos y de contenidos preserva la Fonoteca Nacional? Bueno, tenemos una diversidad muy grande, la historia nacional, ¿no? A partir de los inicios de la fijación del sonido, la riqueza y diversidad musical de México, ¿no? En nuestro país, por lo menos, de acuerdo a los investigadores, hay 17 regiones musicales. La diversidad lingüística y cultural del país. En nuestro país se hablan
345 variantes lingüísticas que provienen de 68 grupos etnolingüísticos, también reconocidos como pueblos indígenas, y que a su vez se derivan de 11 familias lingüísticas. Es decir, la diversidad de nuestro país es enorme. Los lingüistas más puristas, digamos, consideran que en nuestro país en realidad se hablan 364 idiomas distintos. También, por supuesto, la historia y creatividad de la transformación de la radio en México, los testimonios de personajes relevantes de distintos ámbitos de las artes, de la ciencia, de la cultura, del entretenimiento, de los deportes, ¿no? Testimonios también, por supuesto, de la vida cotidiana y el pensamiento y la creación artística a través de la grabación. Adelante, por favor. Ahora bien, para nuestro trabajo nosotros tenemos siempre normas y lineamientos a los que nos apegamos. Esos son los de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, la IASA, ¿no? Los de la UNESCO, por supuesto, y el Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación, aquí en México, muy conocido desde 2003, que se creó como COTENDOC, de donde se han construido normas mexicanas de documentos para la conservación de lineamientos videográficos y fonográficos, para la catalogación, para soportes analógicos, para la digitalización, por supuesto, de soportes analógicos. Y algo muy importante, esto se ha hecho no solamente en lo sonoro, sino también en lo fotográfico, ¿sí? También en los acervos de archivos históricos, documentales, etcétera. Yo los invitaría a que conozcan el COTENDOC. Hay una página que tiene ahí para descarga gratuita todas las normas y lineamientos que se han publicado desde 2003. Adelante. Bien, estos son los números de la Fonoteca Nacional al 3 de noviembre, hace 2 semanas, ¿sí? Tenemos a la fecha en nuestra base de datos 277 fondos y colecciones, ¿sí? Constituidos por 654,000 soportes ya inventariados, ¿sí? Y soportes digitalizados ya en un 38%, más de 250,000, y catalogados poco más de 190,000, que constituyen el 29%. Estos son, a grosso modo, los números hasta hace 2 semanas en la Fonoteca Nacional. Y digo hasta hace 2 semanas porque todos los días esto se va moviendo, va cambiando. Adelante. Esta es una gráfica, ¿sí?, de estos mismos avances que da cuenta de el universo total de lo que hasta ahora hemos realizado, y nuestros compañeros, para que nos pongamos a trabajar duro, también nos dicen qué es lo que falta por digitalizar y también qué es lo que falta por catalogar. Adelante. Esta es otra gráfica, ¿no?, que tiene que ver fundamentalmente con el tipo de soportes que resguardamos. Como podrán ver, la gran mayoría, ¿no?, lo que está en azul, todas son cintas de carrete abierto. Tenemos más de 309,000, que representan el 47% del total. Le siguen los discos, que representan más del 30% y que tenemos en una gran variedad de materiales y de tamaños y de épocas. Los audios digitales ya ocupan un tercer lugar. Los soportes, digamos, digitales, no los nativos digitales, sino los soportes digitales como los ADAT, los discos compactos y los DAT, ya representan el 14%. Y también tenemos una parte del 5% que tiene que ver con los cassettes y microcassettes, y por supuesto otro tipo de soportes que son pequeñitos, que representan solamente el 1%. Eso nos da un gran total. Y en la gráfica siguiente, por favor, podrán ustedes constatar que nuestro acervo es esencialmente analógico, ¿sí? El 86% de lo que la Fonoteca Nacional de México preserva son soportes sonoros analógicos. Sí, ahí el gran reto que tiene ya el área de mi colega, el ingeniero Trujillo, porque todo eso pues deberá pasar de analógico a digital. Esas son las cifras. Y estos son algunos ejemplos de los tipos de soporte que preservamos aquí. En primer lugar, pues están los cilindros de cera, que también tenemos de Amberol. Es una colección pequeña pero muy valiosa para nosotros, poco más de 100 cilindros. Cintas de carrete abierto a la derecha es la más numerosa, tenemos más de 300,000 cintas de carrete abierto de varios pietajes, de 600, 1,200, 2,500 pies. Los discos
son también, como pudieron ver en las gráficas, una parte muy importante del acervo de nuestra institución. Destacan, bueno, los primeros discos grabados, los de corte directo o discos instantáneos, los discos de 78 que contenían una grabación, una canción de un lado, otra de otro lado. Bueno, los cilindros de cera tenían 2 minutos, era lo más que se podía grabar ahí. Después, un poco más adelante, 4 minutos, ya ahí terminó y llegaron los discos a competir y pudieron comenzar ya a generarse grabaciones de mayor duración en estos formatos. Después, en medio también está el hilo magnético, que es un soporte muy interesante, que tuvo una corta duración. Este soporte se utilizó básicamente después de la Segunda Guerra. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial fue muy utilizada para el tema del espionaje y de la transmisión de mensajes, y terminando la guerra se comercializó, no por mucho tiempo, finales de los 40, principios de los 50, de manera comercial duró poco, y fundamentalmente grababan música popular en ellos. Tenemos una colección como de 65, es pequeña, algunas son, ahí se podían grabar también, tenemos algunas grabaciones realizadas por coleccionistas, pero es una colección pequeña. Y finalmente el cassette, de lo que sí tenemos una buena representación, y el cassette, bueno, es el más conocido quizá de los soportes por todos nosotros, por ustedes seguramente, que son una generación más joven. Adelante, por favor. Para nosotros esta parte es muy importante y nos gusta mucho siempre señalarlo, porque es el flujo de trabajo de la fonoteca. Así es como todo inicia y como termina, y nos interesa mucho porque hay siempre un paso, es un equipo de trabajo que está siempre al pendiente y que lo lleva a cabo de esta forma. Ahora lo explico. Iniciamos identificando acervos fuera de la institución, ya sea que nuestros investigadores, que tenemos un área de investigación, descubran acervos importantes por las conexiones que ellos tienen de acuerdo a sus especialidades. Tenemos especialistas en música de las regiones de México o música tradicional, en música de las culturas indígenas, en radio y literatura, en música mexicana de concierto y en música popular, sobre todo música popular de la primera mitad, de finales del siglo XIX, la primera mitad del XX. ¿Sí? Una vez que esto ocurre, ¿sí? Hacemos una valoración de los contenidos de esa colección, van nuestros coleccionistas, o hacemos videoconferencias para conocer los contenidos de esos fondos o colecciones, y posteriormente continuamos con un diagnóstico de conservación de los documentos ya físicos. Si todo marcha bien hasta ahí, ya hacemos las gestiones de ingreso, que implican armar un expediente para presentarlo al Comité Curatorial de la Fonoteca Nacional, constituido por las direcciones de la Fonoteca, incluyendo también, por supuesto, el programa Ibermemoria. Lo sometemos a su consideración, ese expediente, con todos los datos necesarios, y realizamos también, una vez si el Comité Curatorial lo decide que ingrese, se formaliza algún instrumento jurídico. Después, cuando esto termina, ¿no? O a veces paralelamente, ya ingresa a la fonoteca esa colección. Y al primer lugar al que ingresa es a 2 áreas de cuarentena que tenemos, donde lo primero que se hace es realizar una limpieza muy exhaustiva de todos los soportes, cambiar guardas si es necesario, cambiar carcasas, cambiar los centros de las cintas, y también si se trata de materiales, por ejemplo, editados como discos y cassettes, lo que se hace es algo que llamamos aquí filtro, es decir, hay un grupo de compañeros que se dedican, ¿sí?, a ver cuáles títulos tenemos ya de esos discos o cassettes. Si ya los tenemos y tenemos incluso varios ejemplares, ya no los recibimos, le agradecemos al coleccionista. Eso queda claro desde la formalización del instrumento jurídico, donde indica que si ya tenemos esos materiales repetidos, se le devolverán. Una vez que ya pasaron por el filtro, digamos, y que se determina que ingresa bien el inventario, y en el inventario ya se asigna un número único a cada uno de los soportes, y también un código de barras que nos permite ubicar perfectamente el soporte, y ingresa a la base de datos. Desde ese momento, desde el inventario, en nuestra base de datos, no a mediar, que explicará el ingeniero Trujillo, desde ese momento ya
nuestros usuarios saben de la existencia de ese soporte y también del contenido mediante los datos que el inventario nos proporciona, ¿no? Entonces, ya está listo ese documento, primero en la bóveda de tránsito y después para su ingreso ya a las bóvedas de preservación. Ahí continúa el proceso. Una vez que ingresa a las bóvedas de preservación, lo que continúa ya es la digitalización, ¿sí? Cada año nos reunimos todos los directores, desde fin de año hacemos una propuesta ya de programa de trabajo y ese equipo, nuevamente el comité curatorial, también decide las prioridades para trabajar al año siguiente y podemos trabajar 90, 100 colecciones en todo el año, realizando avances en ellas significativos en algunos casos, menos significativos en otros, pero siempre con la idea de ser equitativos también en el proceso. La digitalización se realiza y en el mismo sistema se ingestan los materiales. Si los soportes ya son digitales, ¿sí?, como el DAT o el disco compacto o el ADAT, ya la ingesta es directa. Después, bueno, todos los archivos nativos digitales pasan también por un periodo previo de análisis, ¿sí? Tenemos un área que se llama bóveda digital y la compañera responsable hace un análisis previo de todo lo que ingresa de manera ya nativo digital, constatando que tenga la calidad técnica necesaria y que también contenga los datos necesarios para su identificación y catalogación. Sí, eso es algo que hacemos porque si no es pues inútil que ingresemos material que no está bien identificado. Entonces, eso es un trabajo previo que tiene que ver también con lo físico. También se hace una revisión muy exhaustiva de lo que ingresa de manera nativa digital. En todo, el paso siguiente, no es que sea el paso siguiente necesariamente, sino que el área de investigación ha estado desde el inicio, realmente desde la identificación. Sin embargo, una vez que se realiza la digitalización, los investigadores ya cuentan con mayores elementos, ¿sí?, para hacer su trabajo, que tiene que ver con el desarrollo de contenidos, también con el desarrollo de todos los contenidos para redes sociales y también con un análisis documental. Eso es lo que hace el área de investigación, estar siempre al pendiente. Cada uno de los investigadores tiene la tarea de conocer perfectamente, aunque no esté catalogado, tener muy claros cuáles son los contenidos de cada fondo o colección. Sí, eso es algo que ellos tienen que hacer. Se tienen que revisar muy bien los inventarios, tienen que conocer muy bien a los coleccionistas y todo ese proceso. Esa es su mayor cualidad, digamos. Una vez que se digitaliza, aquí un breve paréntesis, cuando llegamos al punto 4 de digitalización, necesaria e imprescindiblemente se tuvo que haber hecho el 3. Nada se digitalice, nada se puede digitalizar si no ha pasado previamente por tratamientos de conservación, ¿sí? Esa es una norma, esa es una regla en la fonoteca. Así como llegar al punto 6, nada se cataloga si no ha sido digitalizado, ¿sí? Nuestros compañeros, cuando reciben sus cargas todos los días para catalogar, trabajan, ¿sí?, con el sistema y se conectan para escuchar. Esa es su función fundamental, escuchar. ¿Sí? Entonces, no pueden catalogar si no se digitalizan, no se puede digitalizar si no hay tratamientos de conservación previos, ¿sí? La catalogación también implica documentación, no siempre todos los soportes traen la información necesaria y entonces ellos también hacen esa labor cuando se requiere, ¿sí? Documentan y terminan de redondear toda la información que va a dar mayores puntos de acceso para nuestros usuarios. Ahora bien, desde el momento que se hace, como comentábamos, el inventario en el punto 3 y luego la digitalización en el 4 y luego la catalogación en el 6, todos estos procesos, cada uno de ellos va apareciendo en la base de datos en tiempo real. Esa es una gran ventaja para el usuario, que inmediatamente sabe todo lo que va ocurriendo y que le puede dar seguimiento a un soporte de esa manera. Bien, pues todo esto que les he descrito, estos procesos de trabajo, no tendría ningún sentido si no tienen una salida rápida, y esa salida la damos en el último paso justamente, que es la divulgación. La divulgación, ¿en qué consiste en la Fonoteca Nacional? En su consulta inmediata en nuestra audioteca, pero no solamente en nuestra audioteca, que se encuentra
aquí en la Fonoteca, estamos en el centro de Coyoacán de la Ciudad de México, sino también en la Red Nacional de Audiotecas que se encuentran en más de 20 entidades federativas de la República Mexicana. Ese es un primer paso, digamos, que damos, el acceso directo al público a través de las audiotecas, pero también están nuestras plataformas. Me refiero al sitio de la Fonoteca Nacional, a la plataforma musiteca.mx y también a un mapa sonoro que tenemos y que les invitamos a conocer porque ahí tendrán la posibilidad de subir audios. Cortos, breves, 3, 5 minutos máximo, y esa posibilidad de hacerlo desde su celular o desde su equipo es maravilloso porque es una forma de compartir sonidos, aunque vengan de otros países. Entonces, bueno, voy a averiguar bien de qué otra manera podemos compartir esto con ustedes acá en Chile, pero también y comentarles que estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera, y también ahí podrían en algún momento dar seguimiento a todo lo que ocurre cotidianamente en la Fonoteca Nacional. Adelante, por favor. Bueno, les quisimos mostrar algunas fotografías de uno de nuestros primeros procesos, que es el de identificación de acervos. Ahí estamos viendo las imágenes, por ejemplo, en la primera fotografía de arriba, a una visita que hicimos a la Universidad de Aguascalientes. Ahí nos hablaron de este acervo de la radio y fueron mis compañeros a hacer la valoración de los contenidos y también un diagnóstico de conservación. Así es como trabajamos. Después está, bueno, Ediciones Pentagrama a la derecha con mi compañero, el coordinador de investigación, y Marta Desea, que es un personaje que quizá ustedes conozcan porque Pentagrama es una editora de discos, también de libros y de videos, que ha dado voz a todos aquellos que no han tenido otras salidas comerciales y ha sido un referente en la música latinoamericana muy importante. Bueno, esa es una colección que ingresó en su momento y bueno, fotografías de mis compañeros haciendo su labor. Adelante, por favor. Bueno, ¿cómo hacemos las gestiones de ingreso? ¿En qué consisten? Como les mencionaba, en el flujo de trabajo se integra un comité curatorial por los titulares de las áreas, sesionamos trimestralmente, decidimos en ese comité a partir de criterios establecidos qué es lo que va a ingresar y qué no, y también cuáles serán los fondos y colecciones que se trabajarán cada año en el programa. También para eso nos reunimos con frecuencia. El área de su servidora hace una propuesta de trabajo, participan las otras áreas y una vez que lo acordamos, lo echamos a andar. Esto lo tenemos que hacer desde finales de año para que iniciemos el año ya con una propuesta consensada de trabajo, es decir, cuánto se va a digitalizar y qué, cuánto se va a catalogar y qué, cuánto se va a trabajar en tratamientos de conservación. Todo eso es lo que hacemos anualmente. Bueno, y también formalizamos instrumentos jurídicos. Alguien que ingresa a una colección va a tener la posibilidad de firmar un convenio, sobre todo si se trata de una institución, o de un contrato, o también de una carta compromiso, que es un instrumento jurídico conveniente para los particulares, sobre todo porque lo único que se requiere es de una credencial de lector y, por supuesto, de estar de acuerdo en cualquiera de los casos con lo que se establecen las cláusulas de ese convenio. ¿En qué modalidades? En comodato, en préstamo y donación. Fundamentalmente en comodato y donación. El préstamo es más raro, digamos, se trata debería de ser una solicitud de un soporte muy especial que nos traen y a los 3 días se lo quieren volver a llevar. Entonces, eso es más raro, pero también lo podemos hacer. Adelante, por favor. Bueno, es muy importante que todas las instituciones que nos dedicamos a la preservación tengamos criterios para ingresar y preservar.
en este caso documentos sonoros. Sin eso se pierde mucho el sentido y el propósito de la institución. Entonces, nosotros hemos hecho, esto es un resumen de los criterios que consideramos, no necesariamente tienen que estar en ese orden, pero es un orden que establecimos previo. Por ejemplo, a veces pesa más el tipo de soporte que el contenido, porque el soporte puede ser muy antiguo, muy raro, etcétera, pero una combinación de estos criterios es los que nos llevan a decidir que algo ingrese o que algo pueda no ingresar. Bueno, la relevancia y la notoriedad, ¿no? Tratándose de contenido, son de lo más importante. ¿Qué valor histórico tiene? ¿Qué valor cultural, artístico o testimonial tiene lo que queremos ingresar? Eso tenemos que justificarlo muy bien cuando hacemos nuestras propuestas. Le damos prioridad, por supuesto, a las grabaciones de campo. Para nosotros son fundamentales y son fundamentalmente las que han realizado etnomusicólogos en regiones indígenas, donde la música tradicional y las lenguas indígenas prevalecen. Esas grabaciones para nosotros son muy importantes. Temáticamente, nuestra prioridad es todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas y afrodescendientes en nuestro país. También, por supuesto, un criterio es la unicidad, la rareza y la irreemplazabilidad de un soporte. Esos criterios son los que prevalecen tratándose de contenidos. Ahora bien, por el tipo de soporte, vale mucho la pena señalar que desde 2019 que la IASA, Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, y la UNESCO lanzaron su alerta de cintas magnéticas, desde entonces nosotros le damos prioridad para el ingreso y la preservación a este tipo de cintas. ¿Cuáles son? Pues son las cintas de carrete abierto y los cassettes, fundamentalmente. Los cartuchos también, pero están considerados, son cintas magnéticas, pero esos son fundamentalmente comerciales y no revisten ninguna importancia. Ahí no se podía grabar, por ejemplo. Era música popular que escuchábamos en nuestros autos. Entonces, fundamentalmente estamos abocados a cintas de carrete abierto y cassettes. Porque, de acuerdo a esta alerta de la IASA, a partir de 2025, es decir, desde el año pasado, inició una cuenta regresiva. Aquellas cintas magnéticas que no se encuentren en condiciones de temperatura y humedad adecuadas, a partir de 2025 comienza ya una triste deterioro que va a hacer que cada vez sea más difícil poder recuperar lo que ahí se encuentra. Entonces, esa alerta nos la tomamos nosotros muy en serio y esa es nuestra prioridad de ingreso de ese tipo de soportes. Y también, por supuesto, pues otro tipo de soportes como los cilindros de cera o los rollos de pianola o autopiano, y también, por supuesto, los magnéticos, digamos, y los discos, que puede haber discos muy, muy antiguos. También a eso le damos prioridad, tratando ese tipo de soporte. Y, por supuesto, también pesa para el ingreso el origen del fondo o colección. Un segundito. ¿Cómo no? Estoy no poner. Gracias. Sí, una disculpa. Entonces, les comentaba que le damos prioridad a aquellas colecciones, fondos que pertenecen a instituciones públicas. También esos son los criterios más amplios y generales que tenemos en cuenta para el ingreso y la preservación de los documentos sonoros. Adelante, por favor. En esta diapositiva vemos imágenes de nuestro trabajo aquí en la Fonoteca. Tenemos una bóveda de tránsito, que es el lugar donde es una especie de laboratorio. La primera foto a la izquierda es mi compañera Selene haciendo un trabajo de limpieza con un disco que tiene ácido palmítico, que es sumamente complicado quitar a un disco ese ácido. Se pega mucho, es muy complicado. Y después tenemos imágenes, por ejemplo, esto que está con el lápiz, esa fotografía que tiene un lápiz ahí con colores, es el lápiz con el que medimos la acidez de las cintas. Generalmente, si las cintas tienen síndrome de vinagre, su acidez es mayor y entonces tenemos que monitorearlas, ¿sí? De tal forma que una vez que se estabilicen esas cintas ya en una bóveda con temperatura y humedad adecuadas, cuando vemos que ya no avanza la acidez, entonces sí, ya podemos considerarlas para hacerles los tratamientos previos a la digitalización. Y sí se logra, es mucho más agresivo el síndrome de vinagre, que además es irreversible, es agresivo en mayor medida en las cintas de cine,
y ahí sí la imagen inmediatamente se deteriora. En audio todavía es posible rescatar los contenidos que ahí se encuentren. La foto de arriba a la izquierda es una cinta justamente recibiendo un tratamiento en nuestra cámara climática que lo que hace es que con calor trata ahí las cintas que tienen fundamentalmente exceso de humedades y las que tienen hidrólisis. Contamos con una de estas cámaras que nos permite justamente hacer este tratamiento para que las cintas, la hidrólisis también se considera o se conoce como cinta pegajosa, el síndrome de la cinta pegajosa. Y lo que hace es eso, se pega y es imposible ya correrle, entonces ahí se reseca para poder hacerle la limpieza y poder en su caso rebobinar, limpiar e incluso volver a hidratar, pero ya con aceites especiales antes de la digitalización. Como les comentaba yo, sin estos tratamientos de conservación no digitalizamos nada en la Fonoteca Nacional. No podemos arriesgar ni nuestros equipos ni los soportes, entonces el tratamiento tiene que ir completo. Abajo mi compañero Ernesto está en el lavado manual de discos, Carlos está en la revisión de un hilo magnético, la limpieza de un cassette, y a la derecha eso que ven ustedes ahí que parecen un pastel de chocolate con azúcar glass, en realidad son cintas de carrete abierto con hongos. Entonces, desafortunadamente las colecciones cuando llegan aquí llegan con un deterioro evidente, ¿no? De hongos y de pues daños biológicos, químicos, etcétera, pero por eso es importante hacer los tratamientos antes de realizar la digitalización. Adelante. Y estas son fotografías de nuestras áreas de inventario, ¿no? Que es el paso previo ya para el ingreso a bóvedas. La fotografía de una de las bóvedas son las etiquetas que utilizamos. Cada uno de los soportes sonoros en nuestra institución tiene un número único, que es el CURP, que lo acompaña ya durante todo el proceso y que es el que nos indica de qué tipo a qué colección pertenece, en qué año ingresó, de qué tipo de soporte se trata, e incluso con ese código de barras ya en el sistema podemos ver en qué bóveda, porque tenemos 2 bóvedas, en qué bóveda, en qué estante, en qué carro, todo la parte física del soporte puede ser localizado a través de ese código de barras. Adelante. Bueno, estas son nuestras cabinas de digitalización. La Fonoteca Nacional cuenta con 4 cabinas de digitalización especializadas cada uno en determinado tipo de soportes. En una solamente se digitalizan cassettes, DAT, microcassettes. Hay otra dedicada a los discos analógicos, y hay otra exclusivamente para 2, porque la mayor cantidad de soportes que preservamos son cintas de carrete abierto. Hay 2 cabinas para cintas de carrete abierto en esta institución. Adelante, por favor. Estas son fotografías de nuestras áreas de digitalización, de catalogación aquí en la Fonoteca. Son todos nuestros compañeros que están realizando esa labor ya en el sistema que utilizamos. Adelante, por favor. Este es el edificio de preservación de la Fonoteca Nacional. Nuestras instalaciones están en un hermoso edificio del siglo XVIII, pero al fondo, en los jardines, que son muy grandes, afortunadamente, son muy hermosos también, tenemos la fortuna de que se construyó este edificio de preservación, que es el que contiene realmente todo el corazón de esta fonoteca. Es decir, en la parte baja hay una bóveda de tránsito, que es un área de trabajo muy importante. Ahí llegan todos los días desde las 8 de la mañana mis compañeros catalogadores, digitalizadores, conservadores, a recoger sus cargas de trabajo en cajas de polipropileno. Ya están con sus nombres, ya están listas para que en cuanto ellos lleguen se lleven sus cargas de trabajo. Hay un área de administración de colecciones que se encarga de hacer eso en las tardes, noches, de dejar todo listo para que el otro día desde las 8 comience a llegar la gente. Cuando mis compañeros terminan de hacer sus actividades, esas mismas cajas las regresan ahí, se vuelven a meter en esta bóveda de tránsito para que se estabilice nuevamente y vuelvan a su lugar inmediatamente. El movimiento de estos soportes al mes es de miles. Son miles los que se mueven porque todos los días la dinámica es
de trabajo es de esa manera. Digitalizamos e ingestamos documentos aproximadamente entre 11,000 y 13,000 anualmente. Se conservan unos 14,000, 15,000 documentos y se catalogan una cantidad un poco menor de entre 11,000 aproximadamente al año. Pero todo eso se hace mediante este procedimiento. Los catalogadores tienen que escuchar para poder realizar su labor y también revisar físicamente el soporte para ver si los contenidos que van a vaciar corresponden a los contenidos del inventario. En el mismo sistema vamos a ingestar el audio también. El sistema nos permite hacer ahí todo el proceso, incluyendo la consulta. Después tenemos en el primer piso, el edificio mide 28 metros de largo y 15 a lo ancho. Tanto en el primer piso como en la planta baja están las bóvedas. Las bóvedas tienen capacidad para 1 millón de soportes, ¿sí? Y están monitoreadas las 24 horas del día. Cuenta también con mecanismos de control contra incendios, etcétera. Entonces, este es el edificio de preservación. El segundo piso, ahí es donde están las bóvedas, y las fotografías que les mostré son todas las áreas de trabajo en nuestras oficinas. Ese es el edificio de preservación de la Fonoteca Nacional, el corazón de todo este proceso. Adelante, por favor. Bueno, esta es la bóveda de tránsito, justamente, les decía, es un área de trabajo aquí, y también de laboratorio. Aquí es donde hacemos esos dos procesos. Aquí se ordena y se organiza el trabajo todos los días. Adelante, por favor. Y estas son las bóvedas que tienen capacidad para 1 millón de soportes. Les decía, hay una abajo a todo lo largo, 28 por 15, y otra en el primer piso que conserva todo este material. Como les comentaba al inicio, conservamos más de 600,000 soportes físicos, ya tenemos unos 30,000 nativos digitales. Los soportes que tenemos ya en formato digital, como los ADAT, los DAT, los discos compactos, esos ya no se digitalizan. Obviamente, esos se ingestan directamente en nuestro sistema. Pero físicamente aquí es donde se encuentran estos soportes. Adelante, por favor. Bueno, ¿de qué manera divulgamos el acervo y fomentamos una cultura de la escucha aquí en la Fonoteca Nacional de México? Bueno, en la consulta en la Audioteca Octavio Paz y en la Red Nacional de Audiotecas, en nuestras plataformas, que son el sitio, la Musiteca y el Mapa Sonoro, en todas estas redes sociales, pero también aquí en la Fonoteca Nacional, 2 veces por semana al menos, tenemos eventos totalmente gratuitos que son sesiones de escucha, conferencias, conciertos, producciones radiofónicas también. Hay exposiciones, visitas guiadas, proyectos de experimentación sonora y una enorme variedad de eventos, ¿no?, totalmente gratuitos, donde se invita a la gente a venir a escuchar, ¿sí?, ya conocer este patrimonio sonoro. Eso es nuestra mayor preocupación siempre, que todo lo que hacemos tenga ese sentido, el sentido de compartir con la sociedad mexicana lo que le corresponde, en este caso su memoria sonora. Adelante, por favor. Bueno, esta es una fotografía solamente de nuestra plataforma que les invitamos a conocer, la plataforma Musiteca, que recientemente hemos estado incluyendo ya también audios y que tienen que ver con la radio, que son importantes y que son históricos. Entonces, no solamente incluye música, y tiene una variedad temática tremenda. No solamente tiene audios, tiene también libros que se pueden descargar gratuitamente. Los invitamos a que lo hagan. Tenemos también muchos micrositios de diversos temas, y la Fonoteca Nacional tiene acervos excepcionales que tienen el registro de memoria del mundo. También los van a encontrar aquí a su disposición, y bueno, ojalá y la puedan explorar, porque es la manera, es una curaduría. Esta plataforma, como nuestro acervo es tan grande y obviamente la base de datos no es muy amigable, ni por derechos de autor lo podríamos hacer, por eso se creó la Musiteca, justamente para dar a conocer una curaduría de lo que a mis compañeros del área de investigación les parece lo más relevante, lo que podemos irles mostrando como una probadita de lo que van a encontrar aquí en el acervo. Adelante, por favor. Estas son unas fotografías de nuestras audiotecas en los estados de la República y aquí en la Fonoteca Nacional de México. Adelante.
Bueno, clasificar por contenidos el acervo de la Fonoteca fue muy complejo, pero intentamos tener por lo menos una visión para poderles proporcionar a ustedes y a todos aquellos que nos preguntan a veces qué es lo que tenemos. Entonces, iniciamos por esta parte que nos parece la más importante, que son aquellos fondos y colecciones que la Fonoteca Nacional y otras instituciones que resguardan aquí sus colecciones han registrado ya han recibido el reconocimiento como Memoria del Mundo de México por la UNESCO. Nosotros aquí en México hay un comité, seguramente en Chile también, el Comité Mexicano Memoria del Mundo. Este comité recibe las propuestas de las instituciones para estos registros, los dictamina, los valora y nos dice o no si se le otorgan. La Fonoteca Nacional ha propuesto 8 fondos sonoros, de los cuales ha recibido 8 reconocimientos, y los coleccionistas también que tenemos acá también han recibido ya 10 reconocimientos. Entonces, en total, la Fonoteca resguarda 18 registros Memoria del Mundo. Debemos ser una de las instituciones en México, por lo menos, que más registros Memoria del Mundo resguarde en sus bóvedas, en sus acervos. Adelante, por favor. Estos son algunos de los registros que hemos propuesto y como podrán notar, son básicamente grabaciones de campo, ¿sí? De Thomas Stanford, de música tradicional mexicana, de Raúl Helmer, otro personaje importantísimo para nosotros que realizó grabaciones también de música tradicional mexicana, Henrietta Yurchenko, una mujer norteamericana excepcional que desde los años 40 que visitó nuestro país se enamoró como muchos y se puso a grabar música de las culturas indígenas y música tradicional. También un acervo muy importante que tenemos de Beno Lieberman, Ramírez de Arellano y Eduardo Llerenas, que también hicieron recorridos por todo el país para grabar música de las regiones de México. A ellos les debemos que todo esto siga en la memoria de nuestra sociedad, de estos pueblos, de estas regiones. También Álvaro Gálvez y Fuentes es un personaje importante en la radiodifusión mexicana, muy importante. El archivo de Johnny Colette Lilly, es un acervo excepcional, Huirrárica o Huichol. Aquí en nuestro país, las culturas indígenas tienen un papel fundamental y son registros fílmicos, pero la Fonoteca conserva todas las grabaciones que hicieron este matrimonio de Johnny Colette Lilly aquí en México, en la comunidad de Santa Catarina, Huexcomatitlán, en Nayarit, perdón, en Jalisco. Y bueno, esto es un acervo muy completo porque el sonido lo tiene la Fonoteca Nacional, todas las grabaciones de audio, el cine lo tiene la Cineteca Nacional y en la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa se encuentra también un archivo fílmico, pero digital. Entonces es un acervo muy, muy completo. También la Dirección General de Culturas Populares hemos registrado su acervo, que es maravilloso, y el legado periodístico de una periodista mexicana olvidada, muy olvidada desafortunadamente por el ámbito del periodismo en México, pero que muy admirada, una periodista muy admirada por Elena Poniatowska, quien también nos dio la recomendación para este registro, Elenita Poniatowska, de Margarita García Flores, una periodista excepcional con más de 500 entrevistas a personajes de la vida pública en México. Adelante, por favor. Los siguientes diapositivas son todos aquellos programas y todos aquellos fondos que preserva la Fonoteca Nacional, pero que fueron propuestos por Radio UNAM, por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que tiene un doble reconocimiento, el de Memoria del Mundo de México y el de Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe. Es un reconocimiento regional. También aquí se encuentran esas grabaciones. Tenemos también, bueno, música para cine, Radio UNAM, el Colegio Nacional, Radio Educación y el IMER, que son radiodifusoras públicas en nuestro país. Como verán, pues es un tesoro para nosotros como mexicanos poder preservar todos estos documentos que han sido registrados como Memoria del Mundo. Adelante, por favor. Después viene en la clasificación de los contenidos, los fondos radiofónicos.
Contamos con 13 fondos de radiodifusoras, 12 públicas y una privada, que es la privada es la mayor, es lo que antes era la XCW, sigue siendo la XCW, se creó desde 2030. Antes se llamó la empresa Televisa Radio, ahora se llama Radiópolis. Esa colección tiene más de 145,000 soportes físicos y es una de las más importantes en nuestro acervo. Pero también está Radio UNAM, el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación, una radiodifusora comunitaria que acaba de cumplir 60 años, Radio Teocelo, y bueno, las universidades de Guanajuato y de Yucatán también tienen aquí su acervo sonoro. Esos fondos son muy importantes. Estos fondos ocupan el 56% físicamente de nuestro acervo, ¿sí? Y son fundamentalmente cintas de carrete abierto. Adelante, por favor. Sí, también hemos clasificado los contenidos con los fondos testimoniales de personajes muy relevantes, documentalistas como Juan Ramón Aupart, Ricardo Montejano, productor de radio, que tiene un acervo que se integra fundamentalmente, temáticamente, de movimientos sociales, sí, indígenas, sindicales, etcétera. Eso es un acervo realmente importante, grande, muy interesante. El Archivo de la Palabra del Instituto Mora, el Colegio Nacional Patrimonio de las Artes, la historia de la Ciudad de México por barrios, colonias, ¿no? Es una historia oral muy, muy importante, muy consultada, ¿no? Porque recaba las voces de los primeros pobladores de las colonias, de los cronistas. Elenita Poniatowska tiene aquí su colección en la Fonoteca Nacional y bueno, son todas las entrevistas de las que también se han derivado, por supuesto, todos sus libros y un montón de información, artículos de revistas, etcétera, un fondo de voces de la ciencia y etnografía de las culturas musicales de Oaxaca, que es un proyecto también muy interesante de registro musical de todas las regiones de Oaxaca, que son riquísimas. En Oaxaca se hablan 15 lenguas indígenas, 15 idiomas diferentes, para que conozcan ustedes más o menos la riqueza y la diversidad solamente de ese estado del sur de la República Mexicana. Estos son algunos que les hemos querido mostrar. ¿Sí? Adelante, por favor. También tenemos los fondos y colecciones de paisajes sonoros y artes sonoros. Estas son dos temáticas que en las últimas décadas han tenido mucho auge en nuestro país, ¿sí? Y la Fonoteca Nacional es pionera en ese registro desde que inició la Fonoteca Nacional como tal. Nuestro director, Francisco Tito Rivas, es artista sonoro y él fue uno de los fundadores de la Fonoteca Nacional y también fue el primero que comenzó a producir, ¿sí?, discos con paisajes sonoros en nuestro país. Eso nos da muchísimo gusto porque tenemos pues ya algunos registros de los estados de Michoacán, Veracruz, San Luis, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz. Y bueno, también hay registros de artistas sonoros como él mismo, como Antonio Rusek, Eric Ruiz de Arellano, Guillermo Tapia, etcétera. Son gente que ha estado en años recientes haciendo arte sonoro y todo ello lo compartimos también para que otros artistas sigan produciendo. Entonces, estos son temas nuevos, temas más contemporáneos, pero de los cuales la Fonoteca tiene una muy, muy buena muestra. Adelante, por favor. La última parte la integra la música, en los fondos y colecciones de música. La música junto con la radio, pues es digamos, la clasificación más alta que tenemos. La música la podemos dividir fundamentalmente en 4 temas. La música de las culturas indígenas de nuestro país. Nuestro país tiene 68 grupos etnolingüísticos y de eso se derivan 364 que llaman, ¿no? 364 idiomas más, dicen, ellos los consideran variantes, pero los lingüistas dicen, no, en México no se hablan 68 lenguas indígenas, se hablan 364. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, del zapoteco puede haber más de 70 variantes, del mixteco, también hay una enorme cantidad de variantes, del náhuatl, del mije, es enorme la cantidad. Entonces, por eso los lingüistas dicen que esa es realmente el panorama lingüístico en nuestro país, 364 idiomas indígenas.
Nosotros tenemos representados a 60 de esos grupos etnolingüísticos en nuestro país y eso nos da muchísimo gusto porque se encuentran, aunque se encuentran divididos en más de 30 colecciones, son acervos riquísimos para nosotros y son acervos cuya preservación, ingreso, identificación, etcétera, son prioritarios. Después, un segundo bloque también lo integra la música tradicional de las regiones de México, que es realmente un hilo muy delgado lo que lo divide a estas músicas, pero hemos querido separarlas para identificar aquellas, por ejemplo, que están directamente vinculadas con las lenguas de nuestro país. Esas también son colecciones que, como hemos visto, tienen en su mayoría registros Memoria del Mundo de México, pero son fundamentales para nosotros. De eso también tenemos una muestra y siguen ingresando grabaciones de campo y hemos convencido a muchos etnomusicólogos para que las traigan acá a preservar y estamos muy felices de poder conservar esta memoria tan importante para los pueblos de nuestro país. Adelante, por favor. Finalmente, en esta clasificación están la música mexicana de concierto, ¿no? Y la música popular mexicana. De estas, realmente la representación es muy amplia, la más amplia en el acervo musical y muy rica también porque recupera información desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad, sobre todo del siglo XX, de los 50. La riqueza de estos fondos es realmente muy impresionante. La han traído aquí los propios compositores, ¿sí? Como Tino Contreras, Eugenio Toussaint, Ana Ruiz, jazzistas increíbles, pero también, bueno, el CENIDIM, ¿no? El Instituto Nacional de Bellas Artes, compositores como no sé, Raúl Lavista, Mario Lavista, etcétera. Entonces, queremos, realmente tenemos toda esta información que yo les estoy conversando, la pueden consultar en Musiteca porque son ejemplos y colecciones muy, muy destacadas y muy importantes que para los musicólogos y quienes interesan en estos temas pueden tener un especial interés. Adelante, por favor. Y bueno, finalmente termino y les agradezco su paciencia comentándoles que la Fonoteca Nacional de México es un acervo en movimiento, no es una bodega de soportes, no son unas bodegas climáticas que ahí tengan esa información, todo eso se está digitalizando, se está catalogando, pero sobre todo se está moviendo. ¿Moviendo en qué sentido? Nos piden diariamente, recibimos una solicitud de investigadores, estudiantes, docentes que vienen a la Fonoteca Nacional, realizan una consulta, encuentran lo que necesitan y nos requieren una copia digital de esos audios para utilizarlo. Nos piden mucho para museos, para curadurías en museos, en documentales, en podcasts, en producciones radiofónicas. Y lo que hacemos es con gusto atenderlos y orientarlos. Y incluso ustedes, si están en Chile y se enteran, nos mandan un correo y nos dicen que necesitan saber qué es lo que tenemos, por ejemplo, de alguno de los pueblos indígenas o de, no sé, Salvador Allende, voces de chilenos destacados, importantes, y nos mandan nombres en un correo, nosotros les decimos si los tenemos y si los tenemos les decimos cómo solicitarlos y a quién solicitarlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente pues la Fonoteca Nacional no tiene los derechos de autor de esas grabaciones, no somos los productores, pero sí los podemos poner en contacto directo y ya tenemos establecido un mecanismo para hacerlo. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos hacer, les proporcionamos toda la información, no importa si no están en México, nos piden mucho del extranjero. Recientemente nos pidieron audios de Iván Illich, que ni nosotros los teníamos identificados como ahora ya los tenemos, y se los pudimos mandar a 2 personas en Europa, que curiosamente coincidió la fecha más o menos, pero eran 2 proyectos distintos. Pero como eso, hay cualquier cantidad de información que puede ser de utilidad y que por supuesto que podríamos poner a su alcance si ustedes nos hacen llegar un correo. Sí, Raúl tiene nuestros datos, entonces con gusto él se los puede poner por ahí y con gusto nos escriben y nosotros les decimos de qué manera pueden conseguirlos. Aproximadamente nos podemos tardar, dependiendo de qué tanto tarden en autorizar, pero en 2 semanas es muy posible que podamos proporcionarles
una copia de un audio para una tesis, para una investigación, para un proyecto específico. Lo único que tienen, y les damos además una carta donde les indicamos qué es lo que tienen que poner ahí para que no falte nada, con qué fin se va a hacer, fines de lucro, no fines de lucro, qué parte van a seleccionar del audio, si lo quieren completo, etcétera. Bueno, pues esto es fundamentalmente lo que es la Fonoteca Nacional, hacia muy grandes rasgos, un poquito apresurado. Esperamos haber generado su interés. Le agradecemos mucho la atención, la paciencia y bueno, quedamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda y cuando vengan a México no olviden visitar la Fonoteca. Estamos en un lugar hermoso en el centro de Coyoacán. Les agradecemos mucho la atención y yo quedo a sus órdenes, de verdad. Muchísimas gracias, Margarita Sosa, directora de Conservación y Documentación Sonora en la Fonoteca Nacional de México, por esta maravillosa masterclass. Y ahora les damos el pase a otro investigador, al director de Tecnologías de la Información y Audio Digital de la Fonoteca Nacional de México, Gustavo Trujillos, quien nos acompañará en esta segunda parte de la masterclass. Perfecto. Bueno, pues voy a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias a todos. Gracias por darme la oportunidad de poder acompañarlos en esta presentación. Bueno, pues a nosotros nos corresponde con el título La preservación digital de la memoria sonora en la Fonoteca Nacional de México. Actualmente pues estamos encargados, como lo comenta Raúl, de la Dirección de Tecnologías de la Información y Sistemas de Audio Digital de la Fonoteca Nacional. Todo lo que ha explicado mi colega Margarita Sosa, pues al final toda esta magia de la documentación, toda esta magia de la conservación, toda esta magia que describe a cada documento, pues tiene que vivir en algún lado. Y pues hoy en día pues tiene que vivir en un ámbito tecnológico. Entonces, para este ámbito tecnológico, pues la Fonoteca Nacional requiere de 4 elementos estructurales. Estos 4 elementos estructurales que tiene la fonoteca se delimitan en una base de datos, un sistema de almacenamiento masivo digital, un sistema de procesamiento y las redes. Estas redes no son las redes sociales, sino son las redes que intercomunican a estos elementos estructurales para que puedan funcionar de la manera correcta. Entonces, nosotros en el ámbito de la preservación digital, y lo primero que debemos dimensionar dentro de cada uno de nuestros institutos es imaginarnos cómo va a ser y cuál es la cantidad de información que tenemos para esta preservación digital. Y 2, tener estos elementos muy presentes para esto. Estos 4 elementos estructurales nos van a llevar a un sistema de procesamiento digital o a un manejador de contenidos digitales, que es el famoso Media Asset Management o el administrador de contenidos. ¿Qué debe de tener nuestra base de datos? Bueno, nuestra base de datos debe de ser flexible, debe de ser editable y tiene que estar bajo todos los parámetros y necesidades que nosotros tenemos como institución. Entonces, muchas de las veces nosotros encontramos contenidos o contenedores que dicen, yo te ofrezco que tengas un programa donde tu base de datos va a tener 15 campos. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo requiero del campo número 16 o requiero del campo número 17? No, pues es que mi plataforma no lo puede hacer. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque es uno de los primeros obstáculos que nosotros tenemos que identificar en la parte tecnológica. Entonces, si mi base de datos no se customiza a la necesidad que yo tengo, entonces es una base de datos que no me va a funcionar. Esta base de datos puede ser abierta, la que le llaman las famosas open source, o puede ser una base de datos licenciada. Entonces, aquí lo importante es que esta base de datos, el origen que tenga, debe de estar completamente adaptable o adaptada a la necesidad que nosotros tenemos. Y dentro de esa base de datos también nosotros debemos de controlar todos los flujos de preservación que nosotros estamos actuando. Entonces, como se puede aquí mostrar en esta imagen, nuestro manejador de contenidos o el NOA que comentaba Margarita, pues tiene la facultad de poder indicarme qué tipo de procesos se están ejecutando en este momento, qué tipos de procesos se ejecutaron anteriormente y cuál es el estatus final que tiene.
por ejemplo, en el primero que dice request pre-listen file, quiere decir que hay una solicitud de escucha de alguno de los usuarios que tocan este manejador de contenidos. Hay otro flujo que dice digitize CD lector. Esto quiere decir que hay un flujo donde se está haciendo una transferencia de un CD hacia la plataforma digital. Otro dice ingest no a record a través de un Studer A810. Entonces, este es un flujo de una digitalización de una cinta de carrete abierto. Me dice el estatus, me dice si ya terminó o no, e incluso me dice si hay un error, y este error me lo puede graficar y decirme en qué momento sucedió y por qué sucedió. Entonces, es importante que nosotros también dentro de nuestros parámetros de preservación indiquemos en nuestras bases de datos que necesitamos un sistema que pueda tener este tipo de flujos de trabajo. Aquí vemos el flujo mucho más detallado, ¿no? Se inicia la captura a través de la plataforma, pasa por un proceso de control de calidad de audio, que es este Quality Check Audio. Este Quality Check envía un archivo donde el DevScripter, que es el escritor de la base de datos, va a compilar nuestro archivo WF y lo va a enviar a un ciclo de transcodificación donde se va a generar automáticamente un archivo de preservación en formato WAV sin compresión y un archivo de consulta en MP3 para la consulta. Finalmente, el DevScripter le va a decir a la base de datos, oye, ya generé estos dos documentos, uno lo coloco en una cadena o en un almacenamiento seguro y el otro lo coloco en otra ubicación de ese almacenamiento seguro para que después el DevScripter le diga al almacenamiento y a la base de datos que ya está a su disposición. Margarita hablaba de un tema de que el catalogador o el usuario final requiere de escuchar el audio. Entonces, esa escucha requiere de este proceso anteriormente para que pueda estar a disposición del cliente final. Entonces, son de las cosas que también nosotros debemos de encontrar dentro de nuestro flujo de trabajo en la base de datos. Después tenemos nuestro sistema de almacenamiento. La fonoteca tiene 3 diferentes sistemas de almacenamientos. El primero es un tipo NAS, por sus siglas en inglés, es un Network Attached Storage. Prácticamente la traducción es un almacenamiento pegado a la red. Tenemos una red, que es esta línea azul, donde nosotros vamos pegando o colocando nuestros diferentes sistemas de almacenamiento. Estos sistemas de almacenamiento tienen su propio sistema de explotación o su propio sistema operativo. ¿Qué es esto? Es como mi máquina. Yo compro una PC y tengo sistema operativo Windows, pero tengo una PC sin sistema operativo y le puedo poner un Linux. No, pero a mí me gusta más usar Mac. Entonces yo tengo mi propio sistema operativo que es un iOS. Entonces, estos sistemas de almacenamiento tipo NAS también tienen su propio sistema nativo. Y estos sistemas nativos, ¿para qué te van a ayudar? Pues para poder gestionar todos los archivos que tú vas a querer tener dentro de este sistema. Esos archivos NAS pues, se pueden identificar entre protocolos seguros y protocolos no seguros. Si ven la primera parte, estos grandes son sistemas muy robustos, donde tienen dobles fuentes de poder, con dobles controladoras, tienen tolerancia a fallos. Si hay fallo en 2 discos, pues no pasa absolutamente nada. O si se va completamente un nodo de este almacenamiento, pues tampoco tiene falla. Pero los últimos 2 son unas NAS más caseras, donde no puede existir ningún tipo de réplica o no puede existir ningún tipo de protección. Los sistemas de almacenamiento se van a encarecer o van a ser mucho más económicos dependiendo de cuánta seguridad tú necesites para tu información. Entre un sistema más robusto, pues la inversión es mayor, y entre menos protección y redundancia le quieras dar a tu información, pues el sistema se va abaratando. Entonces, pero básicamente un NAS es un almacenamiento que se va a pegar en la red y cualquier usuario que está dentro de esta red puede tener acceso a él. Luego vamos a manejar sistemas SAN. Este es un Storage Area Network. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una área de almacenamiento dentro de la red. Entonces, este primer bloque que ustedes ven en amarillo son sistemas de fibra óptica o sistemas de un área de almacenamiento que solo ellos se ven. Tenemos almacenamiento 1, podemos tener librerías robóticas, podemos tener almacenamiento Ns, donde esa zona se va a hablar directamente entre ellos, pero a través de fibras ópticas.
y vamos forzosamente a tener que necesitar un intermediario, que es un servidor. Aquí lo pueden observar ustedes. Estos servidores tienen una patita pegada a la fibra óptica y también tienen una patita pegada a la red normal o convencional. ¿Qué quiere decir? Que en esta amarilla, pues es donde están nuestras NAS o nuestros clientes finales. Entonces, para que un cliente final pueda venir a consultar hasta acá abajo al almacenamiento 1, entonces tiene que pasar por el servidor intermediario y decirle, oye, tú tienes mi información, este servidor intermediario va a ir al almacenamiento, va a decir, oye, un cliente X de nombre Gustavo me está pidiendo información, ¿tiene autorización para entrar? Sí, sí la tiene, ok, ¿a dónde lo dejo pasar? Ah, pásalo al cuarto número 4, porque ese es un cuarto temporal y seguro, donde solo va a tener acceso ahí. Y pues al final esta es como trabaja esta área, ¿no? Esta zona de almacenamiento. Es mucho más robusta y es mucho más cara. Como ustedes verán, el nivel de seguridad ya se amplió completamente. Entonces requerimos de diferentes intermediarios y requerimos de diferentes momentos para poder acceder a nuestra información. Y bueno, y si está en librería robótica, pues mucho más. Esto ahorita lo voy a explicar. Ahora vamos en un almacenamiento jerárquico, un Hierarchical Storage Management. Perdón, este almacenamiento jerárquico pues trabaja diferente, ¿no? Trabaja en 3 módulos. El módulo de online, el módulo de nearline, que es de nearline, y el módulo de offline. Online quiere decir siempre en línea. Ahí voy a tener nuestro almacenamiento, nuestros discos girando, donde yo voy a tener disponibilidad en todo momento. Son discos, se pueden pegar discos de 5 petas, almacenamientos de 10 petas, de la situación que nosotros queramos o de la necesidad que nosotros queramos. Y esto nos va a servir para hacer la ingesta de nuestro documento y para poder hacer la consulta también o la exportación de nuestra información. Una vez trabajada y llegada la información nueva, vas a hacer una copia inmediata. Y este es un movimiento de la alta resolución y la va a poner en mi siguiente línea, que es un nearline. Normalmente estos nearline se trabajan en librerías robóticas. Fonoteca Nacional lo trabaja en una librería LTO6 con tecnología LTO6 y en un sistema que se llama LTFS. Ese sistema LTFS es un sistema lineal que es completamente abierto, a diferencia de otras compañías o otras empresas que te dicen, oye, yo te quiero respaldar en cinta, ok, pero cuando te respaldan en cinta, ellos generan su propia base de datos y generan su propio catálogo y generan sus propias condiciones para que después de que la librería o la cinta que me dice, no, es que la cinta dura 50 años, ok, yo llego dentro de 30 años y quiero recuperar mi información, pues lo primero que te va a hacer el fabricante es decirte, sí, dame la tecnología de hace 30 años con la que guardaste para que yo la pueda regresar. Y pues nos vamos a quedar así de, no, pues yo no tengo esa tecnología. Por eso te estaba contratando a ti, ¿no? Entonces, el LTFS, ¿qué hace? Pues abrir ese estándar. Al final lo abres y si tú tienes en cualquier sistema, IBM, Dell, HP, llámese como se llame, tú tienes una tecnología LTFS, tú llegas con tu cartucho, lo montas y está obligado esa tecnología a poder leer todo el contenido y dártelo. O sea, al final es como una USB grande, pero en cinta LTO. Ese es muy interesante. Entonces, regresando aquí al tema del almacenamiento jerárquico. Esto pasa una copia inmediata, pero ¿cómo va a pasar? Pues dependiendo. Tú le das la disponibilidad, tú le dices, oye, este archivo ya duró aquí una semana. Entonces necesito que todo lo que ya estuvo en esa semana automáticamente hagas una copia en mi librería robótica. Y así empiezas a hacer tus políticas de preservación, movimiento y retención. Entonces, cuando ya terminas de armar este bloque de información, ya le dices, oye, ¿sabes qué? Pues ahora este bloque de información necesito que lo copies directamente a una librería para ponerlo en frío, se llama, o ponerlo en offline, fuera de línea. Entonces, todos estos archivos los vamos a modificar y los vamos a mover hacia un bloque que se va a llamar fuera de línea. Y esto nos va a permitir iniciar con los estándares internacionales, que es la generación de 2 copias de seguridad.
Una copia va a estar en cinta en el nearline y otra copia va a estar en cinta en el offline. Y este offline me permite movilizarlo ya sea a una bóveda con temperatura controlada, como es mi soporte digital, como es mi soporte analógico, o incluso mandarlo al otro lado del planeta, ¿no? A lo mejor les digo, oye, pues ustedes allá podrían guardarme una copia de todo mi acervo en LTO, sí, y pues mandamos diplomáticamente todo este acervo, han de ser 100, 150 cartuchos, para que ustedes en nuestras bóvedas no la puedan, no las puedan resguardar, y bueno, pues ahí tenemos una copia de seguridad en diferentes zonas geográficas, ¿no? Pero al final este es el principio de funcionamiento de un sistema jerárquico. Espero no estar siendo tan técnico. Si sí, me avisa Raúl para poder hacer ahí mayor adecuación. Y pues al final vamos a tener pues nuestra copia de seguridad pues fuera de línea, ¿no? O en la bóveda. Luego tenemos nuestros sistemas de procesamiento. No sé si ustedes han escuchado de la nube de Google, la nube de Amazon, Azure, todo eso, ¿no? Entonces, esos son servicios de cómputo en la nube. Pero al final esos servicios de cómputo de procesamiento viven en un servidor físico en algún lugar del planeta. Entonces, así como ellos tienen estos sistemas y estos equipos tan sofisticados, pues Fonoteca también tiene tres elementos. Son tres nodos de alto rendimiento y un almacenamiento igual de tipo SAN, porque solo se ven estos en una red de fibra, para poder hacer un sistema de procesamiento. Y ese sistema de procesamiento me hace una nube virtual donde yo puedo meter n número de máquinas virtuales dependiendo de las características que me puede ofrecer cada uno de mis nodos. Entonces, así como yo voy con Azure y le digo, oye, yo quiero una máquina A1, A2, A3. Ok, la A1 tiene dos procesadores de 3.5 GHz y tiene 14 GB en RAM o 16 GB en RAM y tiene 300 GB en disco duro y voy a querer un sistema operativo. Ok, entonces estos me permiten hacer esa función de virtualizar cada uno de los servicios, tomando en cuenta sistemas convergentes para que podamos hacer todo ese esfuerzo y toda esa dedicación para todo el procesamiento. Entonces, esto es lo que nosotros manejamos como sistemas de procesamiento. Y finalmente vamos a tener nuestras redes. Actualmente en la Fonoteca Nacional hay dos espacios diseñados o dentro del inmueble. Uno es el edificio de preservación, donde Margarita nos mostró las bóvedas, los sistemas de catalogación, de inventario, de digitalización, y el otro es donde está toda la consulta de este acervo y las oficinas administrativas. Entonces, todo esto debe de estar interconectado. Está interconectado a través de fibras ópticas subterráneas. Estas fibras ópticas subterráneas me permiten que todo lo que esté conectado dentro del site principal, que es el edificio de preservación, lo pueda yo enviar hacia el otro edificio por esta fibra óptica y compartir todos los servicios que yo tengo de un lado hacia el otro y viceversa. ¿Para qué? Para que todo esté unido en un frente, en una columna vertebral bastante robusta y todos los servicios puedan demandarse con la misma intensidad, ¿no? Entonces, las redes son sumamente importantes en este espacio. ¿Por qué? Porque son los que nos van a permitir hacer la interacción y la comunicación entre todos nuestros sistemas que tengamos conectados. Acceso a NOA, acceso a carpetas compartidas, acceso a plataformas digitales, acceso al exterior como Internet, acceso del exterior hacia acá como las VPNs, todo eso finalmente aquí viene o aquí se administra. ¿Cómo trabaja la fonoteca? Esto es así como como algo muy general, ¿no? La red de la Fonoteca Nacional se constituye de su sistema de procesamiento, que es estos servidores virtuales que les digo, más bases de datos, proxies y servicios NOA. Estos están independientes porque estos deben de estar fuera de este sistema. La base de datos se recomienda que muchas veces no se virtualice porque vas a depender de esto y no tienes la independencia completa de este roster. El proxy también debe de estar ajeno. ¿Por qué? Porque este proxy es el que me alimenta
toda la consulta de la Red Nacional de Audiotecas. Entonces, este está completamente expuesto al exterior y no puede permanecer dentro del sistema de preservación que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que aislarlo, darle mucha seguridad a ese para que no puedan infiltrarse y no puedan atacarnos, pero al final sí es el puente que nos funciona para poder servir hacia afuera y bueno, pues los servicios NOAA que así demandan. Estos están conectados a nuestro sistema de almacenamiento y estos elementos estructurales que si ustedes ven es almacenamiento, que es 1, base de datos, que son 2, servidores, procesamiento son 3, nos dan el MAM. Este MAM, que es el Media Asset Management, que es donde hacemos todos nuestros procesos sustantivos de preservación digital. Entonces el MAM actualmente se llama NOAA, es un MAM comprado y dedicado para la preservación digital de nuestros documentos sonoros. En la preservación digital, el soporte físico pasa a llamarse un asset, que es el asset de la A del MAM. Este asset es cualquier documento digital y forma parte ya, es el corazón o es el neutro de todo nuestro sistema de preservación. ¿Por qué? Porque a este asset lo primero que le vamos a hacer es un inventario. Lo vamos a identificar. Le vamos a decir, esto se llama el cuarteto número 3 de Beethoven, ¿no? O no sé, cualquier otro nombre. O la grabación de cualquier ritual, o la voz de Porfirio Díaz. Vamos a llamarlo como nosotros queramos, le vamos a dar una identificación y le vamos a dar un número único dentro de nuestra base de datos. Ese va a ser irreversible, único y va a manejarse eso. A ese número ya le pasaron todos los tratamientos de conservación que tuviese dar la estabilización y todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar con ese número? Lo vamos a mandar al proceso de digitalización. Este proceso de digitalización pues se va a llevar a cabo a través de la digitalización del documento. Esta digitalización pues, normalmente pues es en tiempo real, bueno, no normalmente, siempre es en tiempo real. Si nosotros tenemos un documento que dura 2 horas, 3 horas, vamos a tener que esperar una grabación o una digitalización, una transferencia de analógico a digital de 3 horas. No hay otra forma de poder hacerlo. Tenemos que reproducir, tenemos que tener nuestros parámetros adecuados, dependiendo de a qué norma nos vamos a pegar, y debemos de tener los elementos adecuados para esta digitalización. La digitalización normalmente requiere de un soporte físico, que es el que vamos a reproducir, requiere de la reproductora con la que lo vamos a hacer, una interfaz que es un convertidor de formato analógico a digital, vamos a necesitar un software de captura y pues obviamente la computadora y el recurso humano o el talento que sepa técnicamente poder manejar todos estos elementos. Entonces, ya teniendo todo eso, podemos hacer esta digitalización y después de esto, ya con los procesos que le dije de la base de datos, donde hay varios flujos, nos los manda a la catalogación. Entonces, ya el catalogador per se va a llegar y va a decir, este ya está digitalizado, me toca catalogarlo. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Escucharlo. Y de ahí de la escucha, ya él va a tomar diferentes fuentes de consulta en Internet o en cualquier otra situación o en cualquier otras fuentes donde él va a ratificar la información tanto que se esté escuchando como la que él está investigando. Este tipo de catalogación también se apega a normas nacionales e internacionales, los cuales pues me van a indicar cómo es que tengo que hacer este proceso. ¿Para qué se hace este proceso? Para que finalmente nosotros podamos hacer la difusión de nuestras colecciones. Entonces aquí la importancia de poder tener un MAM. Me voy a detener un poquito. Estos MAM pueden ser o abiertos, o me refiero a abiertos a open source, o sea, generados completamente desde el expertise de la institución a través de su grupo de programadores,
o se pueden acercar a una marca ya reconocida que haya tenido ya experiencia y decir, yo este MAM lo puedo manejar. Ahora, los MAM es el principio de funcionamiento de cualquier tipo de soporte. Ahorita estamos hablando del audiovisual, pero es el principio de funcionamiento para imagen, para video, para texto, para fotografía, para cualquiera. Entonces, así es como debe de trabajar así este relojito para poder hacer una preservación sonora. Y aparte, este MAM debe de adaptarse a las políticas de preservación digital que tengamos nosotros como institución. Por ejemplo, Fonoteca Nacional tiene unas políticas muy establecidas para la preservación digital, pero eso no significa que la Universidad de Chile va a tener las mismas políticas de preservación y la misma necesidad que tiene la fonoteca. Entonces, eso se debe de ir customizando con base en lo que ustedes vayan teniendo, en lo que ustedes vayan necesitando. Entonces, hay que tomar las referencias, sí, hay que tomarlas y hay que estudiarlas y hay que tropicalizarlas a la necesidad que nosotros tengamos, siempre y cuando respetando en todo momento cuál es la filosofía de una preservación. Hablando de audio es que no lo alteres, o sea, si tú vas a preservar un audio, pues lo tienes que preservar tal cual y como fue creado. Si tú ya lo alteras, entonces esa política como que ya no es la adecuada, ¿no? Ya no preservas, sino entonces para eso digitalizas y haces una postproducción y haces que se escuche bonito. Entonces, si quieres hacer eso, también se puede, pero primero preserva tu original y ya después de ese original haces una copia. Y sobre esa copia digital, tú puedes manipular e interpretar a la necesidad que tú tengas para poder difundir ese documento. Actualmente en Fonoteca, ese proceso lo manejamos a través de un área que se llama restauración digital. Son proyectos muy específicos que se hacen, donde hay una investigación de dónde fue grabado ese audio, con qué tipo de tecnología se hizo, en qué fecha se hizo, en dónde se hizo. ¿Para qué? Para poder tener todos los argumentos necesarios para poder intervenir a la copia digital y poder tratar de regresarle el velo a como fue grabado hace 40, 50, 30 años. Entonces, esa es la importancia de generar este tipo de trabajos, pero con copias de objetos digitales. Y también se vale que si tú vas a poner a disposición algo, generes la preservación de esa copia y luego al que vas a poner a disposición le hagas un trabajo de postproducción y lo pongas. También se vale. Simplemente lo documentes. Todo es permisivo si está documentado dentro de mi base de datos. Oye, yo a este número de inventario, número 05, de origen venía una saturación o venía muy bajo de volumen o venía esto, o había un lapso de 15 minutos de silencio entre contenido y contenido. Ok, eso lo documento en mi audio para preservar. Y en mi audio para difundir se puede decir, este audio se subió el volumen a menos 1 decibeles para la mejor escucha y se hizo un recorte entre el minuto 7 y el minuto 20 y tantos. Se cortó porque había 15 minutos de silencio. Sin embargo, el contenido original, pues se respetó y ahí está, ¿no? Entonces, esto se hace para la mejor escucha y para que el cliente final tenga mucho más digerido la información que nosotros estamos trabajando. Entonces, todo esto se vale, todo esto es aplausible, sí, solo sí hay documentación y también algo muy importante, sí, solo sí en colegiado todos estamos de acuerdo como diferentes disciplinas a poder hacer una intervención a ese documento para poder exponerlo. ¿Por qué? Porque al final, como tú eres referente, y si tú haces algo bien, no hay ningún problema, pero si tú haces algo mal, entonces vas a estar en el ojo de huracán y van a decir, oye, la Fonoteca Nacional está interviniendo audios que no le corresponden, la Fonoteca Nacional está haciendo esto, la Universidad de Chile está haciendo esto, esto y esto, y no les corresponde hacer ese trabajo. Entonces, hay que tener ese colegiado con diferentes expertos y sobre todo los jurídicos, ¿no? Que son a veces los más importantes en este ámbito, ¿no? Finalmente, todo esto nos lleva a difundir, como yo les decía, plataformas digitales. Entonces, nosotros a través de nuestra página web podemos en disposición lo que nos permiten. Aquí, como es una plataforma libre, estamos atados a los derechos autorales, como comentaba Margarita.
Entonces, si nosotros no tenemos el derecho autoral de poder poner a disposición un audio, no lo vamos a poder tener. Entonces, eso únicamente lo vamos a poder tener a través de un convenio de colaboración y a través de nuestra red nacional de audiotecas, de fonotecas. Vamos a tener otro sistema como el que les mostró, que es una plataforma Musiteca MX. Esta plataforma es muy interesante porque no solo te da audio, sino esta es una plataforma multiformato. Puedes tener videos, hay una sección muy rica que es de partituras y partichelas, entonces ahí todos los creadores o músicos o todo pueden meterse y escuchar, no sé, el Huapango de Moncayo y va a estar la partitura, ¿no? Y entonces ahí tú como estudiante vas a poder hacer uso de ese documento, ¿no? Siempre y cuando no sea con fines de lucro. Entonces todo eso está ahí disponible. Va a haber videos de óperas de Canal 22, de Canal 11, del INPI también, videos del Festival Internacional Cervantino, que aquí en México es muy famoso. Ya ya creo que es su 53 aniversario, algo así, pero está, o sea, son cosas muy importantes, interpretaciones en el INA, en el IMBA. En el IMBA pues viene todo lo de el Palacio de Bellas Artes, entre otras cosas, ¿no? El Sistema Público de Radio, entre otras cosas que puedes encontrar aquí, y aparte representaciones que a mí se me hacen muy importantes de imágenes de los instrumentos prehispánicos. Entonces ahí encuentras la quijada, encuentras la chirimía, encuentras, bueno, muchas cosas ya en una imagen que de repente decías, oye, ¿hacían música con una quijada? Sí, hacían música con una quijada. ¿Hacían música con esto? Sí, hacen música con todo, y ahí se puede encontrar. Entonces eso es muy bonito, aparte de todas lo de memoria del mundo que tenemos a nuestro resguardo también está a su disposición, entre otras cosas. Mapa sonoro, por ahí escuché que había gente que nos acompañaba del mapa sonoro. Bueno, nosotros también aquí en México tuvimos una iniciativa para poder generar el mapa sonoro. ¿Cómo trabaja esta plataforma? Pues esta plataforma, a través de tu celular, tú te conectas a mapasonoro.cultura.gov.mx y puedes grabar el audio que que estás escuchando en ese momento. No sé, puede ser un atardecer, los pájaros, puede hacer no sé, un ruido del afilador, de algún otro como paisaje sonoro, y lo subes y le pones un título y lo documentas. Entonces pasa un proceso de filtro para indicar que pues verdaderamente el contenido sea de lo que tú estás subiendo y no nos vayan a meter un gol por ahí. Y hay una curaduría y dice si este audio es importante, este audio cumple con todos los requisitos, cumple con los criterios que establece el mapa sonoro, y se publica. Y bueno, pues ahí hay diferentes situaciones que puedes encontrar y diferentes cosas. Este sitio es mapasonoro.cultura.gov.mx, y bueno, pues también desde cualquier parte del mundo se puede ingresar a él. Luego tenemos pues nuestro programa de Ibermemoria. También nosotros cachamos el servidor, base de datos y todo eso, donde el programa iberoamericano pues aquí reside, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, pues tratamos de ser lo más pues el servicio que se le pudiera dar a toda la comunidad. Pues bueno, pues prácticamente me quise ir un poco más rápido porque me imagino que va a haber muchas preguntas alrededor de esto, y sobre todo porque también es un tema medio técnico, y bueno, pues a todos los procesos que tiene la fonoteca. Pero bueno, no sé si quisieran iniciar con alguna pregunta. Gustavo, muchísimas gracias, profesor, por esta presentación de los sistemas de almacenamiento y, digamos, preservación digital de la memoria sonora de la Fonoteca Nacional de México, y también, por supuesto, cómo se entiende la vida de un archivo, ¿no es cierto? La vida de un archivo o de un acervo no se entiende si no se difunde. Y por lo tanto ahí también nos entregó, profesor, varios sitios web para poder acceder a material en distintos soportes, formatos, y por supuesto también colaborar, ¿no es cierto?, a partir del mapa sonoro. Le queremos dar ahora la palabra
a todos los participantes y las participantes que puedan también preguntarle tanto a Margarita como a Gustavo respecto a lo que ha sido esta presentación magistral de la memoria digital de la Fonoteca de México. Margarita, tenemos una pregunta para ti, además de todos los comentarios muy positivos de Juan Ticona, de Nubia, de Pamela, de Juan Ortega, de Elena Servina, etcétera. Vamos a comenzar primero con la pregunta escrita que ha hecho Pamela Fuentes de Televisión Nacional de Chile, que es el canal público de nuestro país. Dice: felicitaciones Margarita por el maravilloso trabajo que realizan las fonotecas y gracias por compartirlo. Quisiera saber si tienen cómo reproducir discos de Edison y discos instantáneos de 16 pulgadas. Bien, esa pregunta más bien es para el ingeniero Trujillo. Él es el responsable de esa área y el experto en eso. Gustavo, si gustas comentar. Sí, muchas gracias. Bueno, actualmente los discos Edison son discos que sus reproductoras son completamente análogas, no tienen ningún aditamento, ningún circuito donde nosotros podamos intervenir para poder decir, aquí sale el sonido hacia la bocina, ¿no? Y poner unos cables y amplificarlos. Entonces, eso nos lleva a que todas las reproducciones que tú quieras hacer dentro de los discos Edison tendrían que ser dentro de la misma reproductora Edison. Ahora, eso se contrapone con las normas internacionales. En este caso, la IASA dice que puedes hacerlo si solo si sea tu única forma de poderlo reproducir. Sin embargo, existen ya muchos avances tecnológicos en ese proceso. Ahora, el tipo de lectura de una reproductora Edison es un clavo que entra así verticalmente y daña, bueno, cada que reproduce, pues va rascando el surco y eso lo va dañando. Ahora hay tornamesas de brazo tangencial que pueden reproducir de forma vertical y no horizontal. Entonces, una de las recomendaciones que puedes hacer pruebas con este tipo de reproductoras tangenciales con agujas que tengan diámetros bastante gruesos, porque si lo pones con una aguja para reproducir un disco de 33, la aguja es demasiado delgada de diámetro. Entonces, cuando entre al surco, lo que va a hacer romperte la aguja. Entonces, necesitas tener una aguja que tenga el bastante grosor para poder aguantar ese tipo de impacto y pues obviamente una tornamesa que te permita con un brazo tangencial leer de forma vertical y no de forma horizontal. Eso lo pegas a una interfaz que es un convertidor de señal analógico a digital y después vas a tener que buscar la curva de ecualización o cualquier ecualizador que que puedas tú meterle, porque si no, entonces se va a oír muy quedito o no se va a oír tal cual como se tenga que oír. Entonces hay que hacer muchas, así como investigaciones. Primero, qué tipo de ecualización se usaba ahí en el Edison o cuál te puede proponer alguna página. Dos, el tipo de aguja y reproductor que necesitas utilizar. Y si no, bueno, pues hacer una grabación, porque no se llama digitalización, puedes hacer una grabación en un estudio donde pones la vitrola, pones la Edison, con mucho cuidado la manipulas, el experto en manipulación la pasa y pues debe de quedar tan perfecto para que en la primer pasada tú puedas hacer una grabación de ese documento. Entonces, aquí pues lo importante es buscar cuáles son las variables que ustedes tienen al alcance y de eso pues tener la mejor solución. En relación a los discos de 16 pulgadas, sí, nosotros tenemos una tornamesa de marca Recocut. Esa tornamesa es inglesa y obviamente es para discos de gran formato, así los conocemos a los de 16 pulgadas como discos de gran formato. Normalmente nosotros que encontramos en ese tipo de discos es música de radiofónica. Normalmente las estaciones de radio ocupaban mucho ese formato porque le cabía más información y empezaron ahí a meter información.
Es muy parecido al de 30, al del disco de vinil de 33, pero nada más con con mayor capacidad de escucha. Va a haber muy pocos discos que te encuentres a 78 revoluciones, pero la mayoría son de 33. Ah, y otra cosa con el Edison, debes de tener mucho cuidado porque la reproductora Edison trabaja en un rango entre los 80 y 84 revoluciones por minuto. No es precisa. Entonces va a depender de, como era mecánico, va a depender de cómo le daban fuerza. Entonces, muchas veces puede iniciar en los 82 revoluciones, pero a la mitad del disco, como ya no le volvieron a dar fuerza, se baja la velocidad, entonces tienes esa pérdida de velocidad y esto se va a poder escuchar más lento el contenido. Entonces nada más debes de buscar esa onda y a lo mejor en temas digitales ya tú puedas hacer una intervención a la copia para poder ajustar esas revoluciones por minuto que fueron perdiendo mecánicamente durante la grabación. Entonces, nada más hay que tener cuidado ahí en los Edison y en los de 16 pulgadas, pues ahí recomendamos, esa es una tornamesa que nos ha funcionado a nosotros, se llama RecoCut, con un brazo muy grande y que tenga opción para cambio de fonocaptores. Para los discos de 33 o 45 también deben de tener sus agujas especiales para poder hacer esa reproducción. Que pero bueno, eso es respecto a esa pregunta. Gustavo, muy amable por la explicación y también muy interesante aprender de todos de esas cintas y también de esos aparatos que nos permiten poder reproducir esos materiales antiguos. Agradecerle a Margarita que nos ha dejado gentilmente su correo para comunicarnos contigo, Margarita. También nos ha entregado, Margarita, el contacto del mapa sonoro que nos preguntaba Elena Servín desde México. También nos ha dado el nombre del responsable del mapa sonoro para poder escribirle y ponernos en contacto con él, Bruno Bartra. Y tenemos algunas preguntas y algunas felicitaciones. Seguimos con María Paulina Correa, chilena, productora de radioteatros para la radio y también ahora para podcast. Bienvenida, Paulina. Dice felicitaciones por el gran trabajo de la Fonoteca. Es un gran ejemplo para otros países en el tema del resguardo del patrimonio sonoro. Y nos pregunta, entiendo que Margarita nos podría ayudar con eso y también Gustavo, quizá los dos, ¿en qué plazo tienen contemplado finalizar con la digitalización de todo el material que resguardan actualmente? Y ahí, Cristo, yo me sumo porque justamente era una de mis inquietudes, ¿no es cierto? El 85% es analógico y a partir de eso ver cómo ese 85% se digitaliza, además de todo el flujo que ya llega digital. Entonces, hay una muy buena pregunta que puedo complementar lo que ha dicho Paulina. Claro, bueno, seguramente Gustavo podrá dar más elementos, pero hace unos 5 años, recuerdo, se hizo un cálculo en horas, digamos, calculando cuántas horas faltarían por digitalizar y el cálculo era abrumador, aproximadamente, si mal no recuerdo, Gustavo, corrígeme, era algo así como 80 años. Eso si paramos en este momento, si parásemos ya los ingresos. Lo cual pues es imposible, pero sí, es mucho tiempo. Por eso es tan importante, consideramos nosotros, las políticas y las estrategias que implementemos para digitalizar aquello que realmente de acuerdo a nuestros criterios, es único, es histórico, tiene relevancia fundamental para la memoria sonora de nuestro país. Por eso el avance también y la selección de colecciones estratégicas, prioritarias para trabajar con ellos. Hay, por ejemplo, si hablamos de discos, no sé, de los 60 para acá, estamos hablando ya de una producción masiva de discos LPs fundamentalmente, que es lo más abundante en nuestro país. Creo que no hay semana que pase sin que un coleccionista nos ofrezca su única, ¿no? Consideran ellos colección de discos. Entonces, y son discos que además ya encontramos en cualquier plataforma digital, en Spotify o en cualquier otra. Por eso, el criterio establecido hasta ahora y que deseamos continuar manteniendo es eso, darle prioridad de acuerdo a nuestros criterios a aquellos soportes que contienen contenidos relevantes, únicos, históricos, para preservar la memoria sonora de este país. Básicamente eso diría. No sé si Gustavo te recuerdes de ese ejercicio. Sí, perdón. Sí lo recuerdo y bueno, es muchísimo tiempo.
Aquí creo que para complementar lo que comenta Margarita, es importante que nosotros tengamos esta claridad, ¿no? Uno de los temas más grandes que nos hemos enfrentado nosotros como Fonoteca Nacional es es conocer cuál es la cantidad de documentos que nos hacen falta por recibir. Entonces, si nosotros tenemos muy claro cuál es el universo que necesitamos atacar, podríamos generar una estrategia muy asertiva para poder hacer la transferencia de formatos. Ahora bien, esto va aunado a el tema de reproductoras, de gente, de espacio y también temas muy importantes, obsolescencia tecnológica programada. Entonces, nosotros podemos hacer un gran trabajo, podemos meter una infraestructura increíble, servidores de 10 petabytes, de 20 petabytes, que es una cantidad brutal, ¿no? Nosotros en Fonoteca no lo dije, pero tenemos alrededor de 250 terabytes de estos 16 años. Entonces, podemos comprar petabytes, ¿no? Que un petabyte son 1024 terabytes. Entonces, ¿qué va a pasar si nada más empezamos a digitalizar 15 horas a la semana? Entonces, mi petabyte, pues va a estar ahí, pero al cabo de 5 años va a dejar de funcionar. Bueno, no de funcionar, pero van a dejar de generar refacciones. Entonces, se lo va a comer la obsolescencia programada. Y entonces tú vas a tener que dentro de esos 5 años comprar otro petabyte para poder regenerar el que tienes y después ver cuánto vas a crecer más, que ahorita es lo que nos pasó. Nosotros acabamos de adquirir un sistema de 500 terabytes. ¿Para qué? Para reemplazar los 250 que tenemos porque ya son obsoletos y poder cachar otros 250. Pero ahora desconocemos. Si me preguntas al ritmo que vas, pues sí, a lo mejor lo puedo ir llenando año con año y no me lo acabo. Pero ¿qué pasa si una colección digital llega ya de nativa digital y me dice, oye, ahí te van 100 teras de mi colección? Y, uy, ¿y dónde los echo? Entonces, todo eso debemos ir analizando. No, es muy difícil y muy complicado que nosotros podamos, como institución o como acervo, como lo que sea, poder dar un pronóstico de cuánto tiempo te va a llevar y cuánta infraestructura requieres y cuánto capital humano necesitas. Gustavo y Margarita, muy amables por sus respuestas que se complementan perfectamente. También agradecemos el saludo de Eduardo Correa desde el Uruguay, que nos manda un saludo en nombre de las bibliotecas cinematográficas. Un gusto tenerte acá. Le mandaremos también tu saludo a Luis Horta. Y también Marcelo Vega desde la Cineteca Nacional de Chile, Pamela, que me rectifica, ¿no es cierto?, que es de la Biblioteca Nacional, otra colega de Televisión Nacional de Chile. Y también otros saludos que nos entrega ahora Pamela, efectivamente, en este mismo tema de preservación digital. ¿Alguien tiene alguna pregunta más que la pueda hacer al viva voz o también escribirla? Mientras tanto, voy a señalar algunas informaciones importantes que reitero a todos los presentes. Por favor, acuérdense que aquellas personas que no me han escrito, por favor escríbanme con su DNI o RUT en el caso de los chilenos, y si hay algún cargo que tengan en alguna institución u organización asociado a la preservación de archivos para poder emitir la constancia de participación o certificado de participación en los próximos 15 días de parte de la Dirección de Investigación y Creación de la Universidad de Chile. También les avisaremos vía correo cuando esté disponible este video, ¿no es cierto?, esta masterclass en el canal de YouTube de la universidad, y contarles a Margarita y Gustavo que como estas cosas pasan en el mundo digital, justo hoy día tuvimos una falla generalizada en los sistemas externos de la universidad, incluyendo Zoom, y parece que nosotros tuvimos la suerte, parece de que la clase está resguardada, pero parece que la primera parte que Gustavo me alertó de que se había dejado de grabar, esperemos que no sea así. De todas formas, lo estaré avisando oportunamente si podemos grabarla de manera completa, porque se va a editar por el equipo de postproducción, a propósito, Gustavo, de estos procesos de archivo. Así que, bueno, genial todo el trabajo que nos han podido compartir. Elena Servín nos pregunta, dice, ¿cómo visualizan? Y con esta pregunta terminamos. ¿Cómo visualizan el papel de la inteligencia artificial en los procesos de catalogación, limpieza, recuperación y búsqueda de audio dentro de la fonoteca?
y cuáles consideran que son los límites éticos necesarios para adoptarla sin comprometer la integridad del patrimonio sonoro. Y también excelente masterclass y un abrazo a nuestro querido Armando Puz, que señala desde ANDA. Por favor, Margarita y Gustavo, si quieren aportar algo en este tema tan importante que va a ser seguramente un tema central el 2026, algo de spoiler hago, para la Fonoteca Nacional de México el próximo año. Claro, bueno, creo que la inteligencia artificial pues ya forma parte de nuestras vidas, ya en los teléfonos móviles, en las mismas televisiones inteligentes. Tú estás platicando y de repente ya te entregan comerciales de lo que tú estás platicando. Y por supuesto que es sumamente importante. Ahora, pues es que es muy subjetivo, ¿no? Hasta dónde considera los límites éticos, ¿no? Entonces eso va a ir también en los lineamientos de preservación digital que nosotros como institución establezcamos. Es importante, es sumamente importante, incluso ahora, bueno, no sé si lo puedo decir, pero en conjunto, en colaboración con Gina y el Instituto Politécnico Nacional, se está haciendo un trabajo de IA para el tema de poder extraer información directa de los audios. Ahora, pues eso pues es como un bebé, ¿no? Tienes que ir enseñándole porque pues es muy complicado. A diferencia de una imagen, a diferencia de probablemente un video que va por cuadros y todo, pues aquí tenemos voz y tenemos idiomas y tenemos lenguas y tenemos muchas variables que debemos de enseñarle a la inteligencia artificial porque pues no es lo mismo una persona de habla hispana que me haga una transcripción y qué temas y que me etiquete y todo, y a lo mejor en otro idioma que sí está perfectamente estructurado, pues no hay ningún problema, ¿no? El alemán, inglés, francés. Pero ¿qué va a pasar cuando yo le ponga no sé, una lengua indígena o un otomí, pero no sé el otomí cuántas variantes de otomí existan? Entonces va a decir, ah, sí, pero este es otomí, pero es la variante número 24. No, pero es que yo sabía que era la 16. No, pero espérate. Entonces, todo eso es asequible, sí, por supuesto, pero simplemente es cuando tú le enseñes y qué es lo que tú necesites. Con la inteligencia artificial sí hay que ser muy puntual de cuál sea su intervención. Ahora, en el ámbito de un audio, para mí todos los audios son únicos. Entonces, no puedo meterle un proceso de limpieza masivo a un audio. ¿Por qué? Porque cada proceso de limpieza fue grabado diferente, tiene diferentes problemas. Entonces, si yo eso lo junto con que todo este bloque le vas a hacer la misma intervención, entonces puedes cortar ahí información o puedes agregar artefactos digitales que no correspondían a ese audio digital. Entonces, todo se puede, simplemente hay que ir con prueba y error, con prueba y error y hasta ver a dónde podemos nosotros hacer uso de la IA en nuestros procesos de preservación y restauración digital. Sí, yo solamente quisiera agregar a esto que gracias hace un par de años, quizá ya gracias a las gestiones de la doctora Georgina, justamente nos pusimos en contacto con el Instituto Politécnico Nacional, firmamos un convenio con ellos y actualmente estamos haciendo ya una prueba. Se les entregaron a ellos un bloque de audios, que por cierto son de el último registro de memoria del mundo de México, de Radio UNAM, de la serie Diálogos de Margarita García Flores. Se les entregaron audios y ellos ya comenzaron a hacer transcripciones de esos audios que finalmente nos van a permitir el ejercicio que queremos, que es el de poder realizar resúmenes, ¿no? Con inteligencia artificial de los soportes radiofónicos sobre todo. Y es que cuando se catalogan soportes radiofónicos, además de toda la información, ¿no? que solicitan los campos, también se hace un resumen. Hay un campo de resumen de contenido que da más información todavía sobre el material y más puntos de acceso para los usuarios. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora y bueno, si todo sale bien, creo que podemos llegar a un momento en que sea pues ya un ejercicio cotidiano, pero ahora ya estamos comenzando y creemos que puede ser de utilidad. Sin embargo, creemos también, y como dice Gustavo, hay que irnos despacito y realmente la parte ética es una de ellas. La otra es la que tiene que ver con los derechos de autor, que también es preocupante la manera en la que se está manejando. Pero estamos en eso y dispuestos a innovar en ese sentido. Gustavo. Muchísimas gracias, Margarita y
Hurtado, a nombre de la Cineteca de la Universidad de Chile, de la audioteca 100añosradio.cl, que ustedes pueden visitar, el trabajo que estamos realizando para preservar la memoria radiofónica y sonora, y de la Dirección de Investigación y Creación de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, agradecerle enormemente, un abrazo muy fraterno a todo el equipo de la Fonoteca Nacional de México, a Georgina, a Margarita, a Gustavo, a Tito Rivas, a todo este proceso de colaboración que estamos iniciando a nivel internacional, pero que también queremos poder hacerlo a través de las redes sudamericanas y de las redes en Chile. De qué forma la Universidad de Chile también avanza en políticas patrimoniales con sus instituciones que están trabajando en el patrimonio cinematográfico y patrimonio sonoro y radiofónico, y este es un ejemplo de aquello que esta masterclass, para poder conocer la preservación digital de la memoria sonora de la Fonoteca Nacional de México, va en esa dirección. Así que muchísimas gracias a todos y a todos, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos desde Hasta México, luego. un abrazo para todos. Hasta luego. Saludos, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Con él hemos concluido esta masterclass dedicada a la preservación digital de la memoria sonora en la Fonoteca Nacional de México, organizada por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, en conjunto con otras instituciones y con la alianza que hemos realizado también con la Fonoteca Nacional de México. Muchísimas gracias por acompañarnos.